Lima, también en Lima. Vamos a conversar con Carlos Almonacid, jefe del programa de salud de la Defensoría del Pueblo. Señor Almonacid, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Omar. Gracias por la invitación. Bueno, a ver, preguntarle qué viene pasando en nuestro país. A partir de la pandemia, ¿el sistema o los servicios de salud se han deteriorado o en realidad es que siempre han sido totalmente deficientes? La realidad es lo segundo, ¿no? Que los servicios de salud en el país siempre han estado deteriorados, que tenemos un sistema bastante frágil y como también lo hemos señalado en su oportunidad, no es que la pandemia haya revelado estos problemas, porque estos eran problemas cotidianos que enfrentaban los usuarios tanto del Ministerio de Salud, del Seguro Integral de Salud, como de Salud, ¿no? Las colas de madrugada no es algo que estén apareciendo ahora, sino más bien que están reapareciendo, porque fue una situación que se advirtió ya desde el año 2016, 2017 en las supervisiones que hemos hecho de madrugada a los establecimientos de salud para verificar qué es lo que tienen que hacer las personas para obtener una cita. Y esta situación, digamos que, por ejemplo, se evidencia en Arequipa, simplemente hace ratificar un diagnóstico que ya teníamos y que probablemente se esté agravando por la demanda acumulada que tenían los servicios de salud y que se han postergado a propósito de la pandemia, ¿no? Porque los servicios de salud se enfocaron en el tema de COVID. Entonces tenemos una demanda acumulada y una realidad que todavía no se ha superado de parte de las instituciones del Estado. Ahora, y ahí me iba a preguntar qué pasa con nuestro primer nivel de atención, porque muchas veces vemos los hospitales totalmente saturados, tanto de salud como del MINSA, y recuerdo muy claramente un informe que se publicó hace algunos meses del propio Ojo MINSA, del propio Ministerio de Salud, que advertía, y quizá me esté quedando corto, pero que advertía que el 90% o más de las postas, es decir, del primer nivel de atención, no contaban con el equipamiento necesario o con el personal necesario, suficiente para atender a la población. 90%, 9 de cada 10, y creo que me estoy quedando corto. ¿Esa es la realidad que enfrentamos? Sí, en efecto, esa es la realidad que enfrentamos. Además, en algunos establecimientos la situación suele ser mucho más aguda, ¿no? Por ejemplo, tenemos alrededor de 1.800 establecimientos que no cuentan con un médico profesional, o sea, con un profesional de la salud que pueda atender. Esto implica más o menos alrededor de 800.000 personas que no tienen acceso a un profesional de la salud. La situación es más aguda mientras más nos alejamos de las zonas urbanas. Pero en efecto, ese es el diagnóstico que aparece en la política que el Ministerio de Salud desarrolló, que también afecta a salud. Salud también tiene bastante carencias en lo que concierne al primer nivel de atención, pero básicamente lo que nos enfrentamos, Omar, es a una situación nuevamente reiterativa, ¿no? Gobierno tras gobierno se rescata la importancia del primer nivel de atención, pero lamentablemente se ven pocas acciones concretas en fortalecerlo, ¿no? Tenemos, y no solamente de este gobierno, sino de Sí, gobiernos sí, sí. anteriores, donde hubo establecimientos estratégicos que iba a tener un financiamiento, lo cual no se concretó. Hubo un marco normativo para también generar las redes integradas de salud que se derogó, ahora se ha vuelto a activar, pero digamos, en concreto los usuarios, las personas que acuden a los establecimientos de salud no reciben una atención oportuna, no reciben una atención de calidad y además tienen que enfrentar problemas con el tema de carencia de medicamentos o equipamiento, Pero ¿no? quisiera entender, y no sé si se ha llegado a ese análisis, señor Almonacid, qué es lo que sucede, porque en toda campaña presidencial e incluso de gobernadores regionales se pone en el debate, en la discusión, el tema sanitario, el tema de salud. Creo que todos coincidimos en el hecho de que deberíamos mejorar nuestra salud, nuestra educación, nuestra seguridad, servicios sumamente básicos. Y se plantea lo de fortalecer el primer nivel de atención, nos repiten eso de manera constante. Se asignan presupuestos. Salud tiene un presupuesto de más de 20.000 millones de soles, es uno de los sectores que más presupuesto recibe al año. Entonces uno se pregunta, ¿qué es lo que pasa? Porque pareciera que no se hace ni cosquillas al problema. Sí, en efecto, esta es una situación que, digamos, gobierno tras gobierno, tras gestión, se vuelve a subrayar, ¿no? La importancia del primer nivel del nivel de atención y la importancia de los servicios de salud. Pero, digamos, deberíamos preguntarnos si como sociedad realmente consideramos importante los servicios de salud, porque al momento de destinar recursos, si bien se destina una gran cantidad, puede ser alrededor del 15 o el 17% del presupuesto público, es suficiente destinar estos recursos. Recordemos que en años pasados, por ejemplo, en el tema de la exoneración de las gratificaciones a propósito de julio y diciembre, cuando se destinaban recursos para la seguridad social,
se decidieron recortar estos recursos a la seguridad social. Sí. O sea, pese a que existe un porcentaje importante, no es suficiente, no alcanzamos el 6% que recomienda la Organización Mundial de la Salud. Y de otro lado, ya en lo que concierne a gestión, nuestro sistema de salud, además de las carencias de equipamiento, de recursos humanos, tenemos una carencia de alrededor de 10.000 especialistas en el país que se agudiza a nivel nacional. Está caracterizado nuestro sistema por ser fragmentado y segmentado, con una débil rectoría y con problemas estructurales. Esos temas en serio no son abordados hasta la fecha. Eso es lo que se necesita, digamos, tanto del Poder Ejecutivo como del Congreso, y donde se ha postergado lamentablemente el tema de la reforma de salud, ¿no? Todos estamos de acuerdo en que el sistema de salud tiene que ser fortalecido y para eso tenemos que llevar a cabo un proceso de reforma. Bueno, de la reforma no se ha avanzado nada o casi nada. No tenemos aspectos concretos que el Estado ya ha avanzado al respecto. Señor Almonacid, le pido unos instantes, vamos a escuchar a nuestros anunciantes, pero venimos para seguir conversando de este tema que es central y que tiene que ver además con cómo vivimos, ¿no? Cómo vivimos los peruanos en el tema sanitario. Ojo, no tener, y le dejo la pregunta hecha, ¿qué implica para una sociedad y sobre todo para los más vulnerables no tener un sistema de salud, un servicio de salud que actúe de manera eficiente, que actúe a tiempo? ¿Cuáles son las consecuencias que eso genera sobre la población? E insisto, sobre todo sobre los que menos tienen. Me contesta después de la pausa. 12:50 de la tarde, estamos conversando con Carlos Almonacid, jefe del programa de salud de la Defensoría del Pueblo, sobre, las consecuencias de tener un sistema de salud precario, que es lamentablemente lo que tenemos en este momento en el Perú. Yo le dejaba hecha la pregunta, señor Almonacid, de cuáles son las consecuencias, sobre todo para las personas que menos tienen el no poder acceder a un sistema de salud eficiente y que además actúe a tiempo. Sí, en efecto, nuestro sistema de salud es un sistema de salud inequitativo, porque mientras la gente que tiene recursos puede acudir a una clínica o acceder a servicios con el gasto de bolsillo, las personas que son pobres, una de dos, o se ven obligadas a asumir los gastos directamente con sus recursos, generando empobrecimiento, o ven dilatada su atención. Entonces, las consecuencias que tiene todo sistema de salud no solamente debe buscar la atención de las personas, sino también debe buscar no empobrecerlas. Si no tenemos un sistema de salud eficiente y de calidad, lo que ocasionamos es que la gente pobre se pueda convertir más pobre. Esa es, digamos, una consecuencia directa, porque la gente lo que hace es finalmente utilizar recursos que tienen para otras necesidades y destinarlos al tema de salud. Si bien nosotros tenemos una política de aseguramiento, que ya tenemos alrededor de 33 millones de personas, todavía las personas, pese a tener un seguro de salud, sea en el salud, en el SIS, lo que hacen es gastar de sus recursos para financiar su atención de salud. Ese es un problema todavía bastante grave y es también una de las consecuencias de no tener un sistema de salud sólido y eficiente en el país. Ahora, si me permite una última pregunta un poco más general, porque la Defensoría del Pueblo le ha enviado un oficio al presidente de la República, lo firma la actual defensora Eliana Rebollar, donde entiendo que puntualizan una serie de preocupaciones que se tiene sobre la situación del país. No sé si nos puede ampliar un poco, el objetivo de enviarle esta carta al presidente. Sí, bueno, el propósito es poner en agenda los temas más relevantes que tienen desde el trabajo que realiza la institución. En lo que concierne el tema de salud, por ejemplo, hemos hecho especial énfasis en el tema de la vacunación y las brechas que tenemos. Hay una de las cosas que es importante subrayar es que si bien la última gestión está haciendo esfuerzos, es necesario involucrar a los demás sectores. La pandemia tiene consecuencias multisectoriales, no solamente en el ámbito de salud. Entonces, el abordaje también tiene que ser desde distintos ámbitos, no solamente el tema de salud. La vacunación no puede ser enfocada o liderada solamente por el Ministerio de Salud, sino que tiene que comprometer a los demás sectores. Y eso precisamente es una consecuencia que era una recomendación que realizamos precisamente porque advertimos que todavía existen brechas de vacunación que ha demostrado ser la intervención más costo efectiva frente al tema de la pandemia, ¿no? Obviamente sin descuidar el tema de las demás acciones de prevención que también hemos pedido fortalecer al Poder Ejecutivo.
Perfecto, bastante claro. Muchísimas gracias por este análisis y esta entrevista, señor Carlos Almonacid, jefe del programa de salud de la Defensoría del Pueblo. Lamentablemente es la situación precaria, repetimos las cifras por si no les ha quedado claro, más del 90%, a 9 de cada 10 postas, al menos en el país, no tienen las condiciones básicas para recibir justamente a sus pacientes, sea por la deficiente infraestructura, la falta de medicamentos o la falta de personal clave. Así de dramática es la situación. La pregunta es qué se ha hecho en este año y qué vamos a escuchar el día de mañana. 12:54.